Estamos en la semana 10, ¿cierto? Vamos a desarrollar las preguntitas que corresponden a esta semana. A ver, empecemos con filosofía. Tenemos un par de preguntas relacionadas con filosofía. ¿Qué significa este término, esta palabra libre albedrío? ¿Qué significa? ¿Qué nos permite el libre albedrío? Para ello tenemos que saber qué significa y qué filósofo ha propuesto el término libre albedrío. A ver, acá tenemos las alternativas. Ahí está, son 5 alternativas. ¿Y cuál de todas, desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? ¿Cuál de todas se relaciona con esta palabra, con este término libre albedrío? Bueno, la palabra libre hace referencia a la libertad, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿nosotros somos seres libres o somos seres que siempre dependemos de algo o de alguien? ¿Tenemos libertad o no tenemos libertad? Este término libre albedrío ha sido propuesta por el filósofo San Agustín. No olvidemos que San Agustín es un filósofo de la época medieval. San Agustín, conocido también como el obispo de Hipona. Entonces, ha escrito varias obras. Las Confesiones, por ejemplo, es una de sus obras, como también ha escrito la obra Libre Albedrío, donde habla acerca de la libertad del hombre. Entonces, si el hombre es libre o si el hombre nació con libertad, quiere decir que tiene opciones, ¿verdad? Si el hombre nace libre, tiene opciones. Tiene opciones de decidir por qué camino va, si va por el camino del bien o si va por el camino del mal. Entonces, libre albedrío significa la libertad de elegir, la libertad de decidir por uno mismo nuestras acciones. No es decidir por los demás. Por ejemplo, en la segunda alternativa dice tomar decisiones por el otro. No es decidir por los demás. Es decidir por nosotros mismos hacia dónde vamos. Porque según San Agustín de Hipona, Dios nos ha creado libre, nos ha creado como seres con libertad. En la etapa medieval, recordemos que todo gira alrededor de la creencia en Dios, y eso lo expresa este filósofo San Agustín. Entonces la respuesta sería la alternativa C. En la pregunta 1, la respuesta, toma nota, la respuesta sería la alternativa C. Estamos empezando con filosofía, ¿ya? Ahorita vamos a ver psicología. Bien, chicos, a ver cómo vamos. La C, ¿cierto? En la pregunta 1 sería la C. En la pregunta 2, esta frase, el fin justifica los medios, ¿a qué filósofo le pertenece? La frase, el fin justifica los medios, ¿a qué filósofo le corresponde? Ahí tienes las alternativas. Ahí están las alternativas. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿cuál elegimos? Alondra, ¿cuál eliges? A ver, Quispe, ¿cuál te animarías a elegir? La frase, bueno, este filósofo, mientras que ustedes se ponen a elegir quién de todos habla del fin justifica los medios, ¿ya? Este filósofo pertenece a la época del Renacimiento. Entonces, en el Renacimiento tenemos a Francis Bacon, en el Renacimiento tenemos a Tomás Moro, y en el Renacimiento tenemos a Nicolás Maquiavelo. Bueno, estos tres, la respuesta está entre estos tres. ¿A cuál de estos tres le corresponde la frase el fin justifica los medios? ¿A Tomás Moro, a Nicolás Maquiavelo o a Francis Bacon? Descartes no pertenece al Renacimiento. Descartes es un filósofo de la época moderna. Él es el padre incluso de la filosofía moderna. Erasmo de Róterdam es el que critica duramente la iglesia en la época medieval, es por eso que la iglesia luego pues tiene una crisis, luego tiene una ruptura, ¿verdad? Y poco a poco la creencia en Dios desaparece y se ingresa a la etapa del Renacimiento. A ver, por acá me están dando sus respuestas. A ver, la mayoría se está animando por la segunda alternativa. Sí, chicos, esa es la respuesta. Está bien, la segunda alternativa. Muy bien, Luis, tu respuesta está bien. Sí, es la segunda alternativa. Entonces, Nicolás Maquiavelo, ¿verdad? Nicolás Maquiavelo escribe, bueno, a él le corresponde
esta frase célebre, el fin justifica los medios. ¿A qué hace referencia este término? De que hay personas que para conseguir sus metas u objetivos son capaces de lo que sea, ¿verdad? Son capaces de sobornar, son capaces de pedir favorcitos, cosas inapropiadas. Está relacionado con la corrupción, está relacionado con la ambición. Hay personas que incluso hasta para conseguir sus objetivos pisotean sus propios principios. Entonces, a eso hace referencia Nicolás Maquiavelo, a una persona fría, a una persona calculadora, que con tal de conseguir algo, con tal de llegar al poder, como muchos, ¿no? Como muchos políticos que ahorita están en plena campaña, con tal de llegar al poder, no importa, ¿no? Pisotear sus principios, no importa dar coimas en diferentes provincias, no importa competir de manera sucia de repente, desprestigiando a los demás. Entonces, a eso hace referencia. La obra de Nicolás Maquiavelo se llamó El Príncipe, así se llamó su obra. Esa obra de Nicolás Maquiavelo fue una obra descriptiva, quiere decir que él en esa obra narraba cómo eran los príncipes, cómo eran los gobernantes en esa época. Y en esa época, ¿cómo eran los gobernantes? Fríos, calculadores, insensibles. En esa época los gobernantes, en la época de Nicolás Maquiavelo, los gobernantes, con tal de mantenerse en el poder, hasta eran capaces de matar a unos cuantos. No importa, ¿no? Porque total, el fin justifica los medios. O sea, era más importante, en este caso, obtener algo, y el medio no importaba cómo, ¿no? Y en esa época muchos gobernantes hasta eliminaban a aquellos que estaban en su contra. No es que Nicolás Maquiavelo esté a favor de ello, ¿no? Sabemos que él no está a favor, simplemente él describía lo que muchos gobernantes con falta de ética, ¿verdad? Muchos gobernantes con falta de ética, muy parecido al caso anterior, muy parecido, perdón, al caso actual, muchos gobernantes con falta de ética eran capaces de lo que sea con tal de mantenerse en el poder. Entonces la respuesta en la pregunta 2 sería la letra B. Ahí está, chicos, para que corroboren. En la pregunta número 2, la respuesta entonces la letra B, Nicolás Maquiavelo. ¿Ya? Entonces, es un filósofo que pertenece a la época del Renacimiento. La época del Renacimiento está terminando la filosofía medieval. Termina la filosofía medieval porque Erasmo de Rotterdam y otros critican a la iglesia, el comportamiento. Al final, la iglesia que tiene una crisis, una ruptura, decae. Aparece Nicolás Maquiavelo, aparece Francis Bacon a hablar de las ciencias naturales, porque no te olvides que en la época medieval la ciencia estaba paralizada, estaba prohibido hacer ciencia. Te quemaban vivo si tú hacías ciencia. Eras tildado un hereje si no creías en Dios o hacías ciencia. Eras perseguido por la iglesia de la Santa Inquisición. Bueno, Francis Bacon fue perseguido por la iglesia de la Santa Inquisición. Giordano Bruno también. Él es considerado precursor de las ciencias naturales, física, química, biología. Tomás Moro, tenemos la obra llamada La Utopía, donde propone una sociedad donde todos nosotros somos iguales y no exista la propiedad privada, ¿sí? Todos seamos iguales. Pero este tipo de ideal de sociedad es muy difícil de conseguir, es por eso de que lo llamaron utópico, ¿no? Lo utópico es el ideal de algo que todos quisiéramos tener, pero lamentablemente muchos factores no lo permiten. La respuesta, Nicolás Maquiavelo. Entonces, en la pregunta 2, la segunda alternativa es la respuesta, y en la pregunta 1, la tercera alternativa es la respuesta. Seguimos con filosofía, pero para ello vamos a hablar de las preguntitas anteriores. San Agustín usa este término libre albedrío, filósofo de la época medieval San Agustín. El libre albedrío es entendido como la libertad de poder elegir. Es la creencia de algunas doctrinas filosóficas según las cuales las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones, no las decisiones de los demás, sus propias decisiones. Y uno de los filósofos es San Agustín de Hipona, ¿ya? San Agustín de Hipona, conocido como el obispo de Hipona. Acá tenemos a Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, cuya obra es El Príncipe. Nicolás Maquiavelo fue un historiador, fue un filósofo,
político italiano, cuyos escritos sobre la habilidad política, o sea, cómo gobernar, escritos amorales, bueno, más que amorales, escritos inmorales, ¿verdad? Que criticaba el contexto de esa época. Entonces, ahí, en esa obra, pues, plasmó, ¿no? Cómo muchos gobernantes eran astutos, fríos, insensibles, calculadores, ¿verdad? Con tal de mantenerse en el poder. Preguntita número 3. ¿Para qué postura el conocimiento se origina en las ideas innatas? ¿Has escuchado hablar de las ideas innatas? ¿A qué cosa hace referencia el término ideas innatas? ¿Y con cuál de estas alternativas se relacionará esa palabrita ideas innatas? A ver, por acá ya se están animando a dar respuesta, chicos. A ver, ¿cuál será? ¿El formalismo, el apriorismo, el racionalismo? Todos terminan en ismo, ¿no? ¿El empirismo o el agnosticismo? A ver, algunos me dicen la segunda alternativa y otros me dicen la tercera alternativa. Entonces, están entre la segunda y la tercera. ¿Cuál vamos a elegir? Cruz, Yair, tu respuesta está bien. La respuesta correcta sería la tercera alternativa, racionalismo. Ahora, ¿por qué racionalismo? ¿Por qué no marcamos la segunda? Lo que pasa es que a priorismo es sinónimo del criticismo. ¿Se acuerdan del criticismo? El criticismo era una postura intermedia. El criticismo era una postura intermedia. ¿Intermedia entre quiénes, chicos? Bueno, se llamaba así también, criticismo o apriorismo. ¿Ya? Seguramente tú piensas que esta es la clave por la palabra a priori, ¿no? Pero una cosa es a priori y otra cosa es a priorismo. Cuando termina en irismo, a priorismo se refiere igual que el criticismo. Repito, es una postura intermedia entre estos dos. El apriorismo o criticismo es una postura intermedia entre estos dos. Es una postura intermedia entre el racionalismo y el empirismo. ¿Ya? El racionalismo, ¿qué cosa dice? El racionalismo dice que el principio, la fuente del conocimiento es la razón. En cambio, el empirismo dice que la fuente del conocimiento es la experiencia. El racionalismo está a favor de la razón, mientras que el empirismo está a favor de la experiencia. Pero los dos se oponen, los dos se oponen. El racionalismo primero la razón, el empirismo no, primero es la experiencia. El racionalismo, que primero es la razón. Entonces, como los dos se oponen, surge una tercera postura llamada criticismo o apriorismo, que soluciona, ¿saben qué? No se peleen, ¿ya? Siempre se necesita de los dos. Entonces, el apriorismo o criticismo es una postura intermedia. ¿Cuántas cosas hemos conocido a través de la razón y lo hemos complementado con la experiencia? Otras veces hemos conocido algo a través de la experiencia y lo hemos complementado con la razón, o sea, los dos. ¿Ya? Entonces, ya estás tomando nota. Apriorismo es lo mismo que criticismo. La respuesta es la C. El racionalismo está a favor de que la fuente del conocimiento es la razón, pero además dice el racionalismo que nosotros hemos nacido con conocimientos innatos, hemos nacido con ideas innatas. De ahí que al racionalismo se le conoce también como innatismo, así se le llama. Racionalismo o innatismo, que hace referencia a las ideas innatas. Nosotros nacemos con conocimientos innatos. Todos ustedes ya tienen conocimientos innatos. ¿Ya? A ver un momentito, voy a poner silenciador por acá. Listo, listo chicos, ahora sí. Decíamos que el racionalismo está a favor, la fuente del conocimiento es la razón, eso considera el racionalismo, y también está a favor de las ideas innatas o innatismo. Nosotros nacemos con conocimientos innatos, o sea, todo ya lo sabemos, porque ya nacemos con conocimientos innatos. Profesora, pero si ya tenemos conocimientos innatos, ¿cómo es que no me acuerdo? ¿No? Lo que pasa es que hemos olvidado, los conocimientos innatos lo hemos olvidado y ahorita todos estamos en un proceso de recuerdo. Todo lo que ya sabíamos, todo lo que teníamos
como conocimientos innatos, lo hemos olvidado y estamos en un proceso de recuerdo. A ese proceso de recuerdo se le llama reminiscencia. Reminiscencia, estamos recordando porque ya, según el racionalismo, ya hemos nacido con conocimientos innatos. ¿Y por qué? ¿Por qué nacemos con conocimientos innatos? Lo que pasa es que para el racionalista, para los racionalistas, el alma es inmortal. El alma pasa de un cuerpo a otro cuerpo con los conocimientos que ya tenía, o sea, con conocimientos innatos. Pero el alma, al entrar en nuestro cuerpo, se olvidó, ¿verdad? Se olvidó. Entonces, de todas maneras, a pesar que se olvidó, estamos con conocimientos innatos que intentamos recordar a través de la reminiscencia. Ahora sí, chicos, entonces la 3, la respuesta sería la C, racionalismo o innatismo, porque está a favor de las ideas innatas. Has anotado, ¿verdad? Racionalismo es lo mismo que innatismo, porque está a favor de las ideas innatas. En cambio, a priorismo era lo mismo que criticismo, postura intermedia que acepta que los dos son fuente del conocimiento. Es muy importante tomar nota, chicos, para que así conozcamos mejor los términos que se usan en filosofía. 4. Cuando Condillac afirma que la fuente del conocimiento es la sensación, cuando Condillac afirma que la fuente del conocimiento es la sensación o la experiencia, es igual, ¿ya, chicos? Es lo mismo, sensación o experiencia, porque la palabra sensación hace referencia a los sentidos y la experiencia está a favor de los sentidos. Entonces, cuando Condillac afirma que la fuente del conocimiento es la sensación o los sentidos, la pregunta es, ¿cuál de estos dos que estoy señalando está a favor de que la fuente del conocimiento son las sensaciones o los sentidos? O las experiencias, recuerda que son términos similares. Ahora sí, por acá se están animando a marcar la respuesta. Muy bien, Jair, muy bien. El empirismo, ¿verdad? Así es. Acá en la pregunta 4, la respuesta sería el empirismo. Uy. Bueno, acá es la letra B. Luego lo corrijo, ¿ya? Acá tiene que ser empirismo la letra B. Así que vamos a eliminarlo para que no nos confunda. Entonces, Condillac está a favor del empirismo. El empirismo es una postura que considera que la fuente o el origen del conocimiento es la sensación, es la experiencia, está a favor de los sentidos, está a favor de la experiencia, está a favor de todo lo que se pueda demostrar. Y es más, ¿no? Todo lo que se pueda demostrar tiene una validez a posteriori. Validez a posteriori. Ese término, validez a posteriori, hace referencia a que se puede demostrar, a que se puede comprobar a través de los sentidos, a través de la experiencia. El empirismo es una postura filosófica, hemos dicho opuesta, ¿no? Opuesta al racionalismo. El empirismo es una postura filosófica completamente opuesta al racionalismo. Entonces está a favor de los sentidos, a favor de la experiencia, a favor de lo que se puede demostrar, validez a posteriori. En cambio, el racionalismo no. El racionalismo está a favor de lo que no se puede demostrar, porque hay ideas innatas. Si esto está a favor de la validez a posteriori, el racionalismo, como es contrario, estaría a favor de la validez a priori. Validez a favor de la validez a priori, a favor de la validez a posteriori. A favor de las ciencias que se pueden demostrar, a favor de las ciencias que no se pueden demostrar o ciencias abstractas, como la matemática, la lógica, ciencias abstractas. Entonces, acá vamos a corregir. En la 4 la respuesta sería B. B de barco. A ver, acá tenemos justo, ¿no? Las posturas opuestas, chicos. Racionalismo versus empirismo. Tenemos las posturas opuestas explicadas a través de un mapa conceptual, ¿verdad? Este gráfico es un mapa conceptual, donde explica las diferencias que tiene el racionalismo y el empirismo. Nuevamente, ¿no? Son posturas opuestas, antagónicas. ¿Qué dice el racionalismo? Bueno, el racionalismo es una doctrina filosófica que consideran que el origen o la fuente del conocimiento es la razón. Estoy señalándolo. El racionalismo es una fuente, perdón, es una postura filosófica que considera
que la fuente del conocimiento es la razón. Pero el empirismo se opone. El empirismo se contraopone, se opone al racionalismo. ¿Qué dice el empirismo? Bueno, es una postura filosófica que considera que la fuente del conocimiento es la experiencia. La experiencia sensible, la experiencia a través de los sentidos. Ambos son opuestos, ¿ya? Ambos son opuestos. Continuemos, a ver, estamos en las 5. 5 creo que sí es psicología. Sí, a partir de las 5 preguntas de psicología, Rosita y Pedro se sienten felices porque han notado que cada vez que colocan su dedo en la palma de la mano de su bebé, nacido hace 2 meses, este bebé cierra la mano y lo presiona. Al respecto, ¿qué podemos afirmar? A ver si el bebé cierra la mano, si el bebé, cuando los padres colocan su dedo sobre la palma de la mano de su bebé, si este bebé cierra las manos y lo presiona, ¿qué podríamos afirmar? A ver, podríamos afirmar que es una demostración del cariño del bebé. Podríamos afirmar que es una manera de cómo el niño se siente seguro. Podríamos afirmar que es un reflejo y es una respuesta automática. Podríamos afirmar que eso demuestra una buena coordinación motora o podríamos afirmar que es una adaptación sensorial. Este caso del hijo de Rosita y Pedro, este caso, ¿con cuál de las alternativas se relaciona? Bueno, para eso tenemos que averiguar a qué se refiere, ¿no? A ver, los padres colocan su dedo en la palma de la mano del bebé y este cierra y presiona. Cierra y presiona. A ver, ¿por cuál se están animando, chicos? Por la C de casita. Ah, ya. Sí, está bien. Esta es la respuesta. La C de casita es la respuesta. Muy bien, Cruz. Luis, ¿está bien tu respuesta? Es la C. Verifiquemos entonces. Sí, acá sí está bien. La C. Eso es un reflejo, ¿no? Eso es un reflejo, claro. Cada vez que tocamos la palma de la mano del bebé y este nos sujeta o cierra, ¿verdad? Eso se llama reflejo de prensión. Reflejo de prensión. Los reflejos están presentes durante los primeros meses. Se llama reflejo de prensión. El reflejo de prensión también es conocido como reflejo darwiniano. Darwin, acuérdate del biólogo naturalista Darwin, que propone la teoría de la evolución y hace investigaciones de la selección natural, ¿verdad? Entonces, el hombre ha evolucionado. Nosotros hemos evolucionado. Antes nuestro cráneo era pequeñito, nuestra postura era distinta. Hemos evolucionado a partir del mono, ¿verdad? Entonces, en esa evolución participan varios reflejos. En ese proceso de dejar de ser mono y transformarnos en seres humanos, el reflejo de prensión o reflejo darwiniano es muy importante porque gracias al quinto dedito nosotros sujetamos las cosas. Podemos sujetar, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no tuviéramos ese quinto dedo de la mano, sobre todo el pulgar? Si no tuvieras tu dedo pulgar, ¿podrías sujetar algo? Si no tuvieras tu dedo pulgar, ¿podrías escribir? Si no tuvieras tu dedo pulgar, ¿podrías sujetar el mouse o la computadora o tocar en la computadora, tocar el celular? Entonces, reflejo de prensión. No olvidemos que durante los primeros meses hay varios reflejos. No solamente tenemos el reflejo de prensión, también tenemos el reflejo de succión, cuando el bebito toma la teta de la mamá, y otros reflejos más. Entonces, este caso de los padres de este bebé denota que el bebito pues tiene sus reflejos. Y cuando el bebé tiene todos sus reflejos, es un bebé que está saludable, de la cual no tenemos por qué preocuparnos, porque presenta sus respuestas automáticas de manera natural. Por eso que los padres se ponen felices, ¿verdad? Rosita y Pedro están felices, debido a que su pequeñito, en este caso su bebé, ha presentado el reflejo de prensión. 5, pasamos a la preguntita 5. Una hábil bailarina sufrió un accidente de auto. A ver, ¿qué pasó con esta bailarina? En el accidente recibió un golpe en la cabeza. Los médicos le dijeron que su cerebro estaba intacto, que no presentaba
daños considerables, sin embargo, su cerebelo, o sea, el cerebro estaba bien. Según los médicos, el cerebro está bien, sin daños considerables. ¿El problema cuál es, jovencitos? Su cerebelo. Su cerebelo fue el más afectado. Entonces, si su cerebelo fue más afectado, significa que ya no va a poder presentar funciones que antes presentaba, debido a que antes el cerebelo sí estaba bien. Ahora el cerebelo está mal, es el más afectado. Entonces, señale en qué situación se reflejaría una disminución de esta estructura. Ahí está. A ver, si el cerebelo se ha dañado, entonces ha perdido la capacidad de moverse voluntariamente. Si el cerebelo se ha dañado más que el cerebelo se ha dañado, entonces le cuesta recordar qué danza sabía bailar. Entonces, la memoria, el cerebelo tiene que ver con la memoria, porque si el cerebelo tiene que ver con la memoria, yo marcaría la clave B. Si el cerebelo tiene que ver con los movimientos voluntarios, yo marcaría la clave A. Luego dice, a pesar de que sus ojos están intactos, ha desarrollado ceguera central. Ceguera, ¿el cerebelo tiene que ver con la ceguera, chicos? No, 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 no. Con la ceguera tiene que ver la porción del cerebro que está a la altura de la nuca. La porción del cerebro que está a la altura de la nuca. ¿Verdad? Esa tiene que ver con el cerebelo. El lóbulo occipital, muy bien, el lóbulo occipital. El lóbulo occipital es el que tiene que ver con la ceguera, la porción del cerebro. Pero acá dice que el cerebro está bien. O sea, el cerebro, no hay ningún problema con su cerebro. El asunto es el cerebelo. A ver, acá hay otra clave. Cuando baila, se muestra imprecisa y sin fluidez en el movimiento. Y la última clave, se enamora intensamente, o sea, como su cerebelo se ha dañado, se enamora intensamente cuando escucha una canción. Así será, a ver por qué claves te estás animando. Por la primera, por la segunda, por la tercera, por la cuarta. Ahora sí, ahora que ya lo estás analizando, claro, la respuesta está entre la primera y la cuarta, entre ellos dos. Entre ellos dos. Ambos se parecen, ¿no? Porque ambos hablan del movimiento, ¿verdad? Pero el cerebelo tiene movimientos más específicos. Ambos hablan del movimiento, pero el cerebelo tiene movimientos más específicos. O sea, el cerebelo no es cualquier tipo de movimiento, tiene que ser movimientos finos, movimientos coordinados, movimientos con mucha precisión. Ah, ya, muy bien. A partir de estos datos, descartado la A, profesora. Y la respuesta sería la cuarta alternativa, ¿verdad? Luis, tu respuesta está bien, la cuarta alternativa. El cerebelo, cuando el cerebelo se daña, nuestros movimientos son imprecisos, ya no son fluidos, es más, hasta son descoordinados. Profesor, ¿y por qué no puede ser la clave A? Es que la clave A habla de los movimientos voluntarios, y el que se encarga de los movimientos voluntarios es el lóbulo frontal. El lóbulo que está a la altura de la frente también se relaciona con los movimientos, pero con los movimientos voluntarios. En cambio, el cerebelo con movimientos coordinados. Recuerda que para bailar, a ver, ¿tú qué sabes bailar? ¿Sabes bailar, cierto? Ya, sí, me dicen, saben bailar. ¿Qué saben bailar? Cumbia, reggaetón, ¿saben zapatear? ¿Saben bailar bachata? Algunos no saben bailar, son sinceros. Pero para que tú bailes, tienes que tener movimientos coordinados. No es cualquier tipo de movimiento, ¿no? Movimientos coordinados. ¿Sí? Hay varios pasos, incluso piruetas, cuando hay una coreografía. Entonces, no es cualquier tipo de movimiento, son movimientos coordinados. En cambio, la clave A dice moverse voluntariamente. No me dice de movimientos coordinados. Acá habla de cualquier movimiento voluntario. Pero cuando los movimientos son coordinados, como en el caso del baile, movimientos coordinados. Cuando manejas bicicleta también, movimientos coordinados. Cuando escribes, cuando aplaudes, cuando tocas piano, movimientos finos y bien coordinados. Entonces, la D. Por eso la respuesta es la D. En el caso de esta bailarina hábil,
si ya no puede bailar como antes, es porque su cerebelo se vio gravemente afectado. ¿Ya, chicos? Así que mucho cuidado. La pregunta 6, la cuarta alternativa, mucho cuidado con los accidentes. Si bien es cierto, un accidente de tránsito no avisa cuándo va a suceder, pero sí podemos prevenir. En algo siquiera podemos prevenir. ¿Cómo se previenen los accidentes de tránsito? Por ejemplo, respetando las señales de tránsito, colocándonos el cinturón de seguridad para no salir volando, ¿no? Lanzados. Colocándonos cascos, si es que algún día nos compramos una moto, ¿verdad? Porque si no puede dañar nuestro cerebro. En este caso no se dañó el cerebro, pero sí su cerebelo. El impacto fue tan fuerte que el cerebelo se dañó. Entonces la cuarta alternativa sería la respuesta. A ver, acá está justo hablando del cerebelo. Mira, acá tenemos un gráfico, chicos. Esta que está acá arriba, esto que estoy señalando de color gris, todo esto que estoy señalando de color gris, eso sería el cerebro. El cerebro es la porción más grande. Pero el cerebro no se ha dañado, ¿no? Según el caso de la bailarina, el cerebro está en perfectas condiciones, no se ha dañado. Porque si el cerebro se hubiera dañado, sobre todo esta partecita, el lóbulo occipital, ahí tendríamos ceguera. Si el cerebro se hubiera dañado el lóbulo frontal, entonces se alteran las funciones del lóbulo frontal. Pero el cerebro está en buenas condiciones. En cambio, este de acá, de color marrón medio anaranjado, marrón, ¿verdad? Ese es el cerebelo. O sea, el cerebelo está debajo del lóbulo occipital. Entonces, en el caso de la bailarina, el cerebelo se ha dañado en el accidente. Pero ¿cuáles son las funciones del cerebelo? El cerebelo se encarga también de los movimientos, no de los voluntarios, porque el voluntario es frontal. Se encarga también de los movimientos, pero coordinados, movimientos uniformes, coordinados, finos. No solamente se encarga de los movimientos, también se encarga del equilibrio. Mira, ella, por ejemplo, para acomodarse el zapato, esta chica, esta señora, para acomodarse el zapato necesita pararse sobre un pie. Y muchos de nosotros podemos pararnos sobre un pie, ¿verdad? Entonces, el equilibrio al pararte sobre un pie, el equilibrio al manejar bicicleta, el equilibrio también es una función del cerebelo. El equilibrio, la postura, ahorita, por ejemplo, si estás sentado derechito, derechito estás sentado, no estás que te caes, que te desparramas, no, ¿no? Esperemos que estén sentados derechitos y no echados sobre su cama. Si estás sentado derechito, entonces el cerebelo también se encarga de tu postura. O sea, pararte o sentarte y estar, en este caso, erguido, derecho. 3 son las funciones, ¿ya? Movimientos coordinados. ¿Qué más? Equilibrio. Y el otro, chicos, postura. Esas son las funciones del cerebelo. Una sustancia llamada alcohol, la bebida alcohólica, daña las funciones del cerebelo. Es por eso que un borrachito no puede pararse sobre un pie. Un borrachito no puede tener movimientos coordinados. Hasta cuando maneja carro puede atropellar porque falta sus movimientos coordinados. No tiene una buena postura, se cae, se tambalea. Esa es la función del cerebelo. Y acá tenemos un dibujito que habla de los reflejos de un bebé. Durante los primeros meses tienen varios reflejos. En la pregunta, a ver cuál de todos me habló en la pregunta, de este, ¿no? Acá tenemos el reflejo de prensión, llamado también reflejo darwiniano, acuérdate. Reflejo de prensión o reflejo darwiniano. Entonces, cuando el papá o la mamá coloca sus dedos en la palma de la mano del bebito, este cierra, lo sujeta y lo sujeta fuertemente o regular, con regular fuerza. Entonces, eso se llama reflejo de prensión. Acá tenemos otro reflejo, el reflejo del reflejo tónico del cuello, ¿verdad? El bebito está echado, completamente echado. El cuerpo no lo puede mover, pero sí, su cabeza y su cuello sí, ¿no? Gira de un lugar a otro. Gira y gira, es como si tuviera mucha fuerza en el cuello. Reflejo tónico del cuello. Acá tenemos el reflejo de la marcha. El reflejo de la marcha consiste en que tú sujetas a un bebé a la altura de las axilas, ¿sí? Tú sujetas a un bebé a la altura de las axilas, lo levantas ligeramente
lo colocas sobre un suelo plano, pero entre levantado y apenas que esté tocando el suelo. Y este pequeñito empieza a avanzar como si estuviera caminando. Entonces, ese es el reflejo de la marcha. Y el reflejo del gateo, que más o menos se presenta pues al octavo mes, al noveno mes, empieza a gatear, ¿no? A avanzar como arrastrándose. Levanta ligeramente a veces sus músculos, ¿verdad? El reflejo del gateo. Son los primeros reflejos que se presentan durante el primer año, o sea, los primeros meses. Pasamos a la pregunta 7. El caso de Phineas Gage es uno de los casos más famosos de la neuropsicología. La neuropsicología es aquella ciencia que estudia no solamente las neuronas, sino también todas las áreas cerebrales. Él era un capataz de obras al que una barra de metal le atravesó el cráneo producto de un accidente. De ser una persona trabajadora y cumplida, su personalidad cambió tras este accidente. Se volvió irresponsable, pueril, o sea, de conducta asquerosa e incumplido. Señale qué estructura, ¿verdad? Qué estructura cerebral se relaciona con este cambio de la personalidad, o sea, ¿dónde ha recibido daño para que su personalidad cambie? Ahí están las alternativas. A ver, ¿cuál de todas las alternativas se habrá lesionado en el accidente que ha participado esta persona? Y es por eso que su personalidad ha cambiado. Vamos a tener que elegir aquella estructura que se relaciona con la personalidad. Muy bien, Yair, tu respuesta está bien. Sería el lóbulo frontal. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal tiene varias funciones. Ya te mencioné una función en el ejercicio anterior, ¿no? En la pregunta anterior. El lóbulo frontal se encarga de los movimientos voluntarios. El lóbulo frontal se encarga del olfato. El lóbulo frontal, acá en el lóbulo frontal está el área de Broca. El área de Broca es el área que nos permite hablar, articular, decir palabras. Por ejemplo, yo ahorita estoy usando el área de Broca para dar clases. El área de mi cerebro que estoy utilizando es el área de Broca, porque gracias a esa área puedo hablar, pronunciar, decir, articular palabras. ¿Sí? Entonces, el área de Broca está en el lóbulo frontal. ¿Qué otra cosa más hemos dicho? Se relaciona con el olfato, con los movimientos voluntarios, también se relaciona con la iniciativa. Es el lóbulo que permite la planificación de tareas, la planificación de eventos. A ver, ¿qué vas a hacer hoy día por la tarde? ¿Qué vas a hacer mañana? Profesora, estudiar, repasar, lavar mi ropa a las 4 de la tarde, bañarme. O sea, cuando tú planificas un paseo, varias tareas o planificas estudiar, el lóbulo frontal es el lóbulo de la planificación de tareas, de la planificación de eventos. Y también se relaciona con la personalidad. Por eso que la clave sería la cuarta alternativa. El lóbulo frontal se relaciona con la personalidad. Es el área de la personalidad, ¿ya, jovencitos? Varias funciones tiene, ¿no? Acá se ubica el área de Broca, tiene que ver con la personalidad, movimientos voluntarios, el olfato también, así como la iniciativa y la planificación, ¿cierto? Entonces, cuando a este personaje le entró la barra de fierro y le atravesó el cráneo, ¿qué cosa hay en nuestro cráneo? Cerebro. El fierro atravesó el cráneo, atravesó el cerebro. Esa barra de metal que le ingresa al cráneo a este personaje le ha lesionado el lóbulo frontal y es por eso que cambió su personalidad. Es un caso de la vida real y muchos psicólogos, neurólogos, especialistas, cuando este sujeto tuvo ese accidente y vivió, porque no murió, vivió, tuvieron que sacarle la barra de fierro, vivió, muchos especialistas se pusieron a investigar sus áreas cerebrales y se plantearon esa incógnita, ¿no? O sea, ¿qué funciones tiene, qué funciones se ha dañado, qué pasa si se daña algún área cerebral? 8. Ana es una alumna de secundaria
Es una alumna excelente de secundaria, tiene una conducta excelente, incluso esta alumna Ana. Sus profesores le ponen como ejemplo cada vez que le dan una indicación, porque ella las cumple sin protestar. Ella es muy dócil, ella es muy obediente, tanto en el colegio como en la casa. De acuerdo a las características mencionadas, ¿cuál será el estilo de crianza de Ana? ¿Qué estilo de crianza tendrá Ana? A ver, estilos de crianza. Tenemos varios estilos de crianza. Hay un estilo de crianza llamado democrático o corporativo. Hay otro estilo de crianza llamado permisivo, desapegado, autoritario. Pero ¿cuál de todos será? A ver, antes de decir la respuesta, les menciono más o menos cuál, ¿ya? ¿En qué consiste? A ver. El estilo de crianza permisivo es cuando los padres dejan hacer a los hijos lo que se le da la gana, o sea, las normas no son claras, así que los hijos a veces lo cumplen, a veces no lo cumplen. Son padres muy consentidores, que a cada rato le dan premios a sus hijos, incluso no siendo su cumpleaños. Y cuando se portan mal, ni siquiera le llaman la atención. Este estilo de crianza no es recomendable, ser permisivos no es recomendable, ¿ya? Porque los pequeñitos o los adolescentes van a pensar de que todo está permitido hacer y que las normas cuando quieren las cumplen y cuando quieren no las cumplen. ¿No ves que lo han consentido de manera exagerada? Entonces no es recomendable. El estilo de crianza recomendable es el democrático, donde se brinda confianza al hijo, donde se le tiene que premiar cuando se porta bien, pero también se le tiene que castigar cuando se porta mal. Ojo, castigar no es sinónimo de maltrato, ya sabemos eso. O sea, hay premios y hay castigos, pero tampoco hay castigos por castigar, ¿no? O sea, cuando merece el castigo se le da, pero también cuando merece ser premiado también se le premia. Entonces, este es el recomendable. Aumenta la autoestima, fomenta la confianza. Entonces, el democrático o corporativo es el recomendable, el permisivo no es el recomendable. El desapegado es el caso de padres que están físicamente presentes, pero no cumplen la función de padres. Como están estudiando o están trabajando estos padres, o tal vez se las pasan viajando y viajando, y no están cumpliendo la función. En vez de que ellos cumplan su función, otra persona cumple la función de los padres. De repente el abuelito, la abuelita, la tía, la prima, o sea, los padres están ahí, pero están muy cansados, están, en este caso, viajando, argumentan que no tienen tiempo y por eso pues descuidan a los hijos, en el caso del desapegado. El otro estilo de crianza es el autoritario. Los padres autoritarios son los padres malos, los padres crueles, que lo único que hacen es castigar y castigar y no premian. Se olvidaron de premiar. Acá hay puro castigo, en el autoritario hay mucho castigo, demasiada exigencia, le llama demasiada la atención. Generalmente los hijos que han tenido un estilo de crianza autoritario, generalmente pues crecen asustados, con temor, son muy obedientes porque tienen mucho miedo al maltrato físico y probablemente en el colegio también sean muy obedientes, hagan caso sin protestar, porque en su casa le han enseñado de manera extrema a obedecer sin decir absolutamente nada. Ahora sí, analizaste el caso. Muy bien, teniendo una idea de cómo más o menos son los estilos de crianza, ¿qué clave elegimos? Luis, tu respuesta está bien. Autoritario. Sería el estilo de crianza autoritario. ¿Por qué autoritario, profesora? ¿Y por qué no puede ser democrático? Vamos a volver a leer la pregunta. Dice, Ana es una alumna de secundaria de excelente conducta. Sus profesores le ponen como ejemplo cada vez que le dan una indicación, ¿verdad? Ella la cumple sin protestar. Chicos, si bien es cierto, es muy importante obedecer a los padres y también es muy importante obedecer a los profesores, pero eso no significa que todo lo que ellos te digan está bien, porque no siempre lo que ellos indiquen puede ser correcto, ¿verdad? Entonces, las personas que tienen estilo de crianza autoritario obedecen sin protestar. ¿No ves que le han enseñado a ser sumisos, callados, dóciles? En cambio, el democrático
sí obedece el democrático, pero el democrático no obedece por obedecer, obedece lo que es correcto, obedece lo que está bien. Y si le ordenan algo que está mal, lo cuestiona, lo critica como debe ser. En cambio, Ana obedece sin protestar. Ella es muy dócil, o sea, dócil, ¿qué significa? Manejable. O sea, quiere decir que los demás le pueden manejar a su antojo y por ende ella hace lo que el resto le indique. ¿No? Si le dicen lánzate del segundo piso, seguro que lo hace. Y no, pues no se puede hacer eso. Recordemos que los adultos, si bien es cierto, es muy importante obedecer a los adultos, pero ¿qué pasa si un adulto te ordena algo que no es correcto? Entonces tenemos todo el derecho de cuestionar, ¿no? De cuestionar correctamente. Entonces, el problema de Ana es que ella cumple todo sin protestar. Ella es muy manejable, muy dócil, muy obediente. Entonces, es muy probable que haya tenido un estilo de crianza autoritario porque no, ni siquiera tiene una propia opinión. Entonces, los padres que han sido autoritarios, sus hijos muchas veces no le fomentan la confianza, no les fomenta tomar decisiones, porque ellos deciden en este caso, por los hijos. Entonces, si analizamos bien, no es un estilo de crianza democrático, ¿verdad? Porque si fuera un estilo de crianza democrático, ella sería obediente, pero de rato en rato cuestionaría si una indicación no le parece. Entonces, el estilo de crianza de Ana es autoritario. ¿Verificamos, chicos? Así es. La respuesta sale en la alternativa A, autoritario. Bien, vamos a reforzar entonces las explicaciones. Mira, acá tenemos el accidente que le ocurrió a Phineas Gage. Este es el accidente que él tuvo, ¿ya? A ver, un minutito, me dan un minutito, me están timbrando, es urgente, creo, un minutito. Bien, chicos, a ver, las disculpas del caso. Acá tenemos entonces el caso del cráneo de Phineas, el accidente, ¿no? Que sufrió este capataz. Él sufrió un accidente, mira, acá está la barra de fierro que le ingresa por la mejilla izquierda, le ingresa por la mejilla izquierda y sale a la altura del lóbulo frontal, porque la porción del cerebro que está acá a la altura de la frente, si puedes visualizar, la porción del cerebro que está a la altura de la frente es el lóbulo frontal. Es más, mira, parte del cráneo hasta se ha roto porque ha tenido que salir esta varilla de fierro. Entonces, ¿qué pasa? Si una bala o un fierro atraviesa el lóbulo frontal, si hay una hemorragia interna a la altura del lóbulo frontal, entonces todas las funciones que tiene este lóbulo se va a alterar. Entonces, ¿qué pasa? Este lóbulo tiene que ver con los movimientos voluntarios, se va a alterar nuestros movimientos. Este lóbulo tiene que ver con el olfato, podríamos tener problemas con el olfato. Este lóbulo se relaciona con el área de Broca, poder hablar, podríamos tener dificultad a la hora de articular palabras. Este lóbulo se relaciona con la personalidad, podría cambiar nuestra personalidad. En el caso de Phineas, su personalidad ha cambiado porque antes él era sociable, era amable, pero ahora su personalidad es impulsiva, aislado, poco sociable, de conducta pueril. Entonces, este es el dibujo, ¿ya? El accidente, esta fotografía. Es más, hay un instituto neurológico que hasta la actualidad tiene el cráneo y la varilla
que lo expone a muchos investigadores. Tiene el cráneo y la varilla que lo han investigado, que lo han analizado, las partes, qué partes se ha lesionado, pero hasta la actualidad mantienen en este instituto neurológico todos estos hallazgos. Chicos, acá tenemos el estilo de comunicación. Existen 3 estilos de comunicación, ¿ya? Tenemos la comunicación asertiva, que es el correcto. Tenemos la comunicación agresiva, que es cuando las personas gritan y gritan. Y tenemos el estilo de comunicación pasivo, que es cuando la persona no dice nada, está calladita, es sumisa, es dócil y no protesta por sus derechos. Y una persona que tiene una crianza autoritaria, entonces es muy probable que sea así, ¿no? Muy dócil, muy obediente, no reclame, no protesta, haga caso, incluso indicaciones que probablemente sean inapropiadas. Entonces, esa es en la 8. Acá están los gráficos, ahora pasamos a la pregunta 9. 9 me dice, Vanessa es una adolescente ansiosa, a veces violenta y denota cierta tendencia a la introversión. De acuerdo con Ainsworth, que es un investigador, ¿qué es lo que está pasando con esta adolescente? A ver, ¿por qué Vanessa tiene una conducta violenta? ¿Por qué Vanessa tiende generalmente a la introversión? Los introvertidos son callados, ¿no? Callados, aislados. Así son los introvertidos. ¿Qué habrá pasado con Vanessa para que ella tenga esa conducta ahora de adolescente? Ah, ya, es que seguramente de pequeñita, a ver, ¿qué habrá ocurrido de pequeñita? De pequeñita habrá tenido problemas para resocializar. De pequeñita habrá tenido apego inseguro. De pequeñita habrá tenido una conducta estereotipada. O de pequeñita habrá tenido una crianza autoritaria o habrá tenido un apego seguro. A ver, ¿qué es lo que habrá pasado de pequeñita que ahora se ha vuelto violenta? Que ahora incluso tiende pues a ser introvertida. A ver, están eligiendo la respuesta, algunos se están animando por la segunda alternativa. Y esa es la respuesta, chicos. Está muy bien tu respuesta, ¿ya? Dani, ¿es correcto tu respuesta? Luis, ¿es correcta tu respuesta? Jair, está bien tu respuesta. Letra B, apego inseguro, ¿sí? Entonces, no olvidemos que de pequeñitos es muy importante que durante el primer año o los primeros meses de vida, es muy importante que la mamá trate de estar el mayor tiempo posible con su bebé, ¿ya? Así que ya saben, ustedes en un futuro bastante lejano, cuando tengan su bebé, entonces pidan vacaciones, pidan licencia, que la pareja, la esposa también, ¿no? Pida permiso, pida vacaciones por varios meses, si es posible por un año, ¿verdad? Profesora, pero si pido permiso, ¿de qué vivo? ¿De qué trabajo? Bueno, o si no, se turnan, ¿no? En este caso, ¿quién va a trabajar y quién va a cuidar al bebé? Es muy importante que durante el primer año trate de pasar el bebé el mayor tiempo posible con los padres, principalmente con la mamá, pero con los padres, de preferencia con los dos, porque recordemos que en la actualidad muchos padres también se involucran. Pero a veces la mamá como trabaja, como estudia, no tiene tiempo, en vez de pasar el bebé más tiempo con la mamá, la pasa con la abuelita u otro familiar. También puede ser, el apego también se puede formar con otro familiar también, pero se recomienda principalmente con la mamá. La mamá tiene que ser durante los primeros meses muy cariñosa con su bebé, muy afectuosa con su bebé. Si el bebé llora, tiene que cargarlo, calmarlo, porque cuando tú abrazas a tu bebé durante los primeros meses, cuando tú lo calmas a tu bebé durante los primeros meses, le alimentas, le das abrazo, le das cariño, el bebé ¿cómo se siente? Seguro. Entonces, el apego seguro ocurre cuando los padres están al tanto de las necesidades de su bebé durante los primeros meses. Así que si llora, le está cargando, le está calmando. Si tiene hambre, le da su comida, lo abraza. Entonces el bebé tiene un lazo, se forma un lazo de seguridad. Es muy importante que el apego sea seguro durante los primeros años, porque eso va a garantizar que este pequeñito, cuando sea adolescente o sea señorita o jovencito adolescente, va a garantizar de que ande con seguridad,
va a garantizar de que tenga confianza y que no sea una persona agresiva o no sea una persona violenta. Porque los que tienen apego inseguro, bueno, según las investigaciones de este personaje, los que tienen un apego inseguro, en un futuro han tenido tendencia a ser introvertidos o violentos. Entonces, hay casos de mamá que por motivo de trabajo el bebé se acerca y la mamá está cansada, está estresada, no le quiere cargar, le grita, le pega y eso no es correcto, ¿no? Entonces, se va a formar un apego inseguro. O tal vez por motivo de estudio no le presta mucha atención la mamá al bebé, no le presta mucha atención, está cansado, no le quiere cargar, está que llore y llore, ni siquiera se acerca para calmar al bebé, ni la mamá ni el papá. Entonces ahí se forma el apego inseguro. Y los pequeñitos criados con apego inseguro tienen tendencia a conductas introvertidas y a conductas violentas de manera muy probable, ¿ya? Entonces tenemos que tratar de fomentar un apego seguro con nuestros hermanitos, con nuestro sobrinito o en un futuro con nuestro bebé. Tratar de pasar el mayor tiempo posible con el bebé atendiéndolo, alimentándolo, cargándolo, ¿sí? El apego principalmente tiene que ser hacia los padres. También puede ser hacia la abuelita. Hay abuelitas que son muy cariñosas con sus nietos y le atienden todo el tiempo. También, ¿no? También puede formarse un apego seguro con la abuelita o la prima o la tía, que también son bastante cariñosas o afectuosos con los pequeñitos, ¿ya? Pero si recibe rechazo constante de algún familiar durante los primeros meses, principalmente de los padres, entonces eso se va, ahí se va a formar un apego inseguro. Ustedes mencionaron como respuesta la segunda alternativa. Sí, chicos, esa es la respuesta. 10. ¿Qué alternativa define mejor a la percepción? La percepción detecta cualidades la percepción. La percepción representa mediáticamente la realidad. La percepción integra e interpreta las sensaciones. O la percepción utiliza imágenes almacenadas previamente. Acá hay una alternativa más. Se encarga de la elaboración de imágenes. Bueno, me pide la mejor definición. Si queremos elegir por una mejor definición, cierto, Jair. Claro, la mejor definición sería la C. La C sería la mejor definición. Muy bien, Luis. La alternativa C. La percepción es un proceso que integra, y no solamente integra, interpreta, o sea, busca significados. Cada vez que buscamos el significado de un color, como el color rojo, que significa peligro cuando la bandera está en la playa de color rojo, cada vez que interpretamos colores, interpretamos sonidos, ¿verdad? Suena la puerta e interpretamos que nuestro gato se escapó. Suena la puerta e interpretamos que ya acaba de llegar un familiar. Suena la puerta, hasta podemos interpretar que tal vez un delincuente se metió en nuestro cuarto, ¿no? En nuestra casa. Entonces, cuando interpretamos sonidos, objetos, colores, sabores, ¿verdad? Entonces, ese proceso de interpretación se llama percepción. Acá está lo que les mencioné hace un ratito, ¿no? La teoría del apego. ¿Qué cosa era el apego, chicos? Es el lazo afectivo, el lazo sentimental que se forma durante los primeros meses cuando la mamá pasa el mayor tiempo posible con su bebé. Lo cuida, le atiende, le canta, le da cariño, la abraza, lo calma, le da teta. Bueno, así debería ser, ¿no? Así debería ser. Pero a veces el trabajo no te dan permiso para estar todo tiempo con el bebé. A veces las exigencias también del medio hace que la mamá esté de mal humor y de repente ni siquiera quiere cargar a su bebé. Entonces, lo recomendable es esto, ¿no? Tratar de cuidar, pasar el mayor tiempo posible con el bebé durante los primeros meses, durante los primeros años, porque él se va a sentir seguro, protegido. En este caso, se va a sentir eh, cuidado, muy bien cuidado por la mamá. Se va a formar ese lazo sentimental muy importante, ese vínculo muy importante con los padres. Pero ¿qué pasa si la mamá
la pequeñita está llorando y no le hace caso, o simplemente no entiende por qué está llorando, o lo deja solito en vez de que los padres estén al cuidado en vez de que los padres estén al cuidado del hijo, o en vez de que algún otro familiar esté al cuidado del hijo, mira, lo ha dejado solito ahí con su peluche, ¿no? Solito está él. Entonces se va a formar un apego inseguro. Y una consecuencia del apego inseguro es que en un futuro pueden ser introvertidos, pueden ser personas violentas porque no han sabido cómo se recibe afecto o cariño, ¿verdad? Entonces, esto es lo inseguro, es lo que no debemos hacer en el futuro. Y lo que tenemos que fomentar es esto de acá. ¿Ya? Padres, ¿sí? Esposo, esposa, no importa la situación, porque hay casos de padres que están separados, no importa la situación, pero tienen que tratar de pasar, sobre todo durante los primeros meses, el mayor tiempo posible con su bebé. 11. Los registros ecoico e icónico se ubican en qué tipo de memoria. A ver, tiene que ver con la memoria esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál de estos tres tipos de memoria, cuál de los tipos de memoria se clasifican en ecoico e icónico? ¿Cuál será? A ver, por la clave A se están animando algunos. La clave A será, había tres tipos de memoria, ¿cierto? Había la memoria sensorial, había la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo se clasifica en mecánica, la memoria de largo plazo se clasifica en episódica, pero la de corto plazo no tiene clasificación. La que tiene clasificación es esta de acá, la sensorial. Entonces en la 11 la respuesta es la cuarta alternativa, la memoria sensorial. La memoria sensorial es aquel tipo de memoria que almacena la información proveniente de los sentidos. Si es que viene del sentido auditivo, se llama ecoica. Si es que proviene del sentido visual, se llama icónica. Entonces, estos dos, ecoica e icónica, son tipos de memoria sensorial. La memoria sensorial es cuando nosotros usamos la memoria proveniente de los sentidos. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, almacena todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, pero lo almacena por menos de un segundo. Es por eso que hay muchas cosas que vemos y muchas cosas que escuchamos, que como no le hemos prestado atención, nos olvidamos rápidamente porque lo almacena por menos de un segundo. Ya, en la 11, la cuarta alternativa. 12. Técnica empleada para desarrollar el primer paso del proyecto de vida. ¿Cómo se llama esa técnica que se utiliza para poder elaborar nuestro proyecto de vida? ¿Qué es el proyecto de vida, chicos? Los planes, ¿no? Planes, metas, objetivos. El proyecto de vida es la planificación. Pero no te preguntan por la planificación, no te preguntan por el proyecto de vida, sino dice que para que tú te elabores tu proyecto de vida, ¿qué es lo que necesitas elaborarte primero? Dani, tu respuesta está bien. El FODA, muy bien, el FODA. Antes de que tú pienses en todas las metas que quieres alcanzar, en todos los planes que tú quieres alcanzar, antes de que pienses en eso, primero elabora tu FODA, tu FODA. La C sería entonces la respuesta acá. La FODA o el FODA es una técnica muy buena empleada por muchas personas cuando van a formar una empresa. Empleada por muchas personas hasta cuando van a pensar en una profesión. Hasta cuando vamos a elegir una pareja. O sea, en cualquier caso se puede emplear esta técnica, FODA. Son las iniciales, ¿verdad? ¿Qué significa FODA, chicos? F de fortalezas. Muy bien. O, ¿qué significa O? O de oportunidades, claro. F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas, ¿verdad? Entonces, antes de que tú pienses en todo lo que quieres conseguir, en todas tus metas u objetivos, piensa cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus oportunidades,
cuáles son tus debilidades y cuáles son tus amenazas. Entonces, siempre para poder pensar en el futuro y plantearte metas y objetivos, lo primerito que tenemos que hacer es pensar en nuestro FODA. ¿Ya, chicos? A ver, acá tenemos FODA. ¿Qué vienen a ser nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas? Por ejemplo, yo quiero ser, imaginemos, ¿no? Yo quiero ser arquitecto. Quiero postular a la carrera de arquitectura. Para yo elegir la carrera de arquitectura, tengo que pensar en mis fortalezas, ¿verdad? A ver, para postular a la uni, a la carrera de arquitectura o a cualquier carrera de ingeniería, se supone que yo debo saber más números, letras más o menos, ¿verdad? Pero debería saber más números. Me pregunto entonces, ¿sé o no sé números? ¿Conozco o no conozco bien o regularmente bien números? Bueno, en el caso de ustedes, la mayoría destaca en números. Entonces, eso sería tu fortaleza. Tu fortaleza son todas aquellas condiciones en las cuales tú sobresales. Estoy señalándolo. Son todas aquellas condiciones que tú destacas. ¿En qué destacas más? ¿En números? Esa es tu fortaleza. ¿En qué destacas más? ¿En exposiciones? Eras el número 1 a la hora de exponer en el colegio. Esa es tu fortaleza. ¿En qué destacas más, profesora? Yo soy un alumno muy responsable, profesora. Ah, ya, esa es tu fortaleza. Entonces, todas tus virtudes, aquello en la cual sobresales, eso es tu fortaleza. Tu fortaleza, reconocer tu fortaleza es muy importante porque tu fortaleza te va a permitir avanzar muy bien. Y obviamente para las carreras de números, como ingenierías, como ingeniería o arquitectura, para postular a la uni principalmente se necesita que nuestra fortaleza sean los números, ¿cierto? Ya identificaste. Muy bien, ya. Pero también sucede que la mayoría de alumnos de la uni destacan en números, esa es su fortaleza. Pero la mayoría de alumnos del ciclo uni, ¿en cuál tiene problemas? En letras, ¿verdad? La mayoría. Pocos estudiantes, yo he conocido pocos estudiantes que sobresalen en los dos. Pocos estudiantes del ciclo uni sobresalen en los dos. Si sobresales en los dos, perfecto, ¿no? Tu fortaleza sería números y letras. Pero si sobresales en números, tu fortaleza sería números. Y no sobresales en letras, eso sería tu debilidad. Letras, profesora, es mi debilidad. Letras, historia, letras, geografía, letras, psicología, letras, filosofía. ¿Cuál de todos esos cursos? Letras, casi todos los cursos de letras, profesora. Ya, esa sería tu debilidad, ¿verdad? Aquellos puntos negativos en la cual nosotros no sobresalimos. Es muy importante, chicos, reconocer nuestra debilidad, porque cuando tú te das cuenta de cuáles son tus debilidades, entonces vas a buscar mejorar, mejorar. Profesora, soy muy bueno en números, pero tengo problemas con letras. Entonces, ¿qué cosa buscamos? Mejorar, mejorar en los cursos de letras. ¿Ya? Así que si letras estudiabas solamente media horita, ahora tienes que estudiar una hora. En la tarde tienes que repasar letras una hora. Antes letras de repente ni lo repasabas. Ahora tienes que repasar letras. Entonces recuerda que esa es tu debilidad. Y en el examen de admisión de la uni también miden letras, también hay preguntas que tienen que ver con cultura general. Entonces, si tú sabes que no te va bien en letras, ponte en las tardes a repasar y no descuidar el curso de letras. Compra un par de periódicos y actualízate, ¿no? Cultura general. De vez en cuando, observa, escucha las noticias, porque eso viene en el examen de admisión, letras, lo que viene en los periódicos, también cultura general y las noticias. Decretos, ministerios o ministros, eso viene en la pregunta de la uni. Ya está. Entonces, reconocer tu debilidad te va a permitir corregirlo. Jamás, jamás reconozcas tu debilidad y lo dejas ahí. No, no, no puedes hacer eso. O sea, gracias al FODA tienes que reconocer tus debilidades y corregirlo. ¿Ya? Las oportunidades son todas aquellas situaciones que no puedes dejar pasar.
ventajas o beneficios que ocurren en tu camino y no puedes dejar pasar. Por ejemplo, muchos de ustedes cuando ya estén en la uni, cuando estén más o menos por el tercero o cuarto año de la universidad, muchos de ustedes, sin terminar la universidad, ya les van a ofrecer trabajo. O sea, muchos de ustedes, sin terminar la universidad, ya les van a ofrecer trabajo. Obviamente, el trabajo es una gran oportunidad. Mejor todavía si el trabajo te permite estudiar y al mismo tiempo trabajar. Profesor, he encontrado un trabajo solamente en las tardes. Es una gran oportunidad. Profesor, he encontrado un trabajo solamente los días domingos. Es una gran oportunidad porque así nomás no hay trabajos que te permitan estudiar y trabajar al mismo tiempo. Si eso te ocurre en el primer, segundo o tercer año de la universidad, aprovéchalo. Es una gran oportunidad, siempre y cuando no te permita descuidar tu carrera, tu profesión, ¿verdad? Siempre y cuando no te permita descuidar de tu título profesional. También piensa en eso. Si es una gran oportunidad, te animas. El mismo examen de admisión es una gran oportunidad, ¿verdad? El mismo examen de admisión es una gran oportunidad para medirte cuánto has aprendido. Es una oportunidad. Cada examen de admisión que aparece en San Marcos, en la uni, es una gran oportunidad. Si mamá, papá te dice, hijito, es tu cumpleaños, te voy a regalar dinero para que des tu examen de admisión. Uy, es una gran oportunidad. Aprovéchalo, ¿verdad? Son oportunidades. Las becas son oportunidades. Trata siempre en la universidad de sacar buenas calificaciones, porque los que sacan buenas calificaciones les dan becas nacionales e internacionales para estudiar gratis en el extranjero, como también acá en el Perú. Las becas, los exámenes, es una gran oportunidad. El trabajo es una gran oportunidad. El problema es esto, ¿no? Las amenazas. Las amenazas son todas aquellas situaciones de peligro que ponen en peligro, valga la redundancia, nuestros objetivos. Todas las situaciones de peligro, ¿no? Por ejemplo, profesora, una amenaza sería que no tengo buen internet, como ahora las clases son virtuales. Un peligro es que cada rato se nos va el internet. Esa es una amenaza. Otro peligro es que donde vivimos o por donde estudiamos o vamos a estudiar hay mucha delincuencia. Ahorita la delincuencia es una amenaza para la mayoría, porque mañana, tarde y noche sin horario roban, asaltan. Es una gran amenaza. Porque cuando vas a ir a la universidad, de repente vas a necesitar llevar tu calculadora, vas a necesitar llevar tu propina, tu pasaje, vas a necesitar llevar tu celular, así como también tu laptop. Pero si te roban camino a la universidad, entonces la delincuencia es una amenaza. El que no haya buena cobertura del Internet es una amenaza. Tú quieres estudiar, pero papá, mamá, acaba de ser despedido producto de la pandemia, acaban de despedirlo del trabajo, no hay trabajo, si no hay trabajo no hay dinero, eso es una amenaza, es un peligro, porque si no hay dinero, no puedo continuar pagando mis estudios o no puedo continuar pagando para mi examen de admisión, y esa es una amenaza. Entonces son todos los eventos externos que escapan de nosotros y lamentablemente aparecen delincuencia, problemas económicos, pérdida del trabajo, se va la luz, ¿verdad? Esa es una amenaza. Entonces, estos cuatro es muy importante pensar en estos cuatro a la hora de tomar una decisión y pensar en una carrera profesional. No solamente podemos hacer nuestro FODA en función a una profesión, también podemos hacer nuestra FODA en función, por ejemplo, a nuestros sentimientos. También hay FODA tomando en cuenta las profesiones, hay FODA tomando en cuenta nuestros sentimientos, hay FODA hasta cuando vas a planificar tener una familia también. También podemos hacerlo nuestra FODA. Profesor, en un futuro cuando yo tenga mi familia, mi fortaleza es que yo soy bien conversador, me gusta conversar con la persona que estoy. Esa es tu fortaleza, ¿no? Con lo que sobresales. Pero mi debilidad, profesora, es que soy muy celoso o muy celosa. Hay que saber reconocer las debilidades para corregirlo, porque una relación a base de celos, en este caso patológicos, de hecho que tu relación va a terminar y va a terminar muy mal. Por eso que es muy importante reconocer nuestras debilidades para poder buscar ayuda profesional o para poder mejorarlo por nosotros mismos.
Una oportunidad, profesora, nosotros ahorramos, se presentó un descuento para un viaje a tal lugar o tal país, ya, en un futuro con tu pareja viajas de repente, ¿no? Esa es una gran oportunidad. Comprarse un terreno es una gran oportunidad, ¿verdad? Pero profesora, sus padres no aceptan mi relación. Uy, sería una amenaza. Profesora, pero nosotros vivimos de cono a cono, ¿no? Yo vivo en el Agustino y ella vive en Puente Piedra. La distancia es una amenaza, ¿verdad? Y así también podemos hacernos un FODA en el aspecto económico, también, ¿no? En el aspecto económico. Podemos hacer nuestro FODA en el aspecto, por ejemplo, de la salud, también. FODA en el aspecto de la salud, tu fortaleza. Tienes buena vista, buena capacidad auditiva. Tu debilidad, tenemos problemas en la comprensión. Oportunidad, me estoy preparando para la universidad. Amenaza, la computadora está fallando de repente, ¿verdad? Entonces, en diferentes aspectos profesionales, sentimentales, económicos, deportivos, en todos los aspectos podemos elaborarnos nuestro FODA. Elaborarte tu FODA te va a permitir mirar bien en qué sobresales y en qué te equivocas y qué cosa podrías corregir. Ahora sí, pasamos a la 13. Cuando un niño puede contar correctamente del 1 al 10, pero es incapaz de contar al revés, si no puede contar al revés, ¿qué está pasando con este pequeñito? Si no puede contar al revés, entonces su pensamiento es irreversible. Pensamiento irreversible es cuando no puede retroceder. Puede contar al derecho, pero no puede contar al revés. ¿Sabe cuánto es 3 más 2? Pero cuando le preguntas al revés 2 más 3, no sabe. Entonces, cuando no puede retroceder, ese pensamiento se llama irreversible. Marcamos la C en la pregunta 13. En la 14 me dice, ¿cuál de todas las alternativas es la unidad mínima del pensamiento? La unidad mínima del pensamiento es el concepto. El concepto es la unidad mínima del pensamiento. Así es, Yair. Lo que pasa es que para pensar, primero nos formamos ideas, ¿no? Para pensar nos formamos ideas, nociones. Esas ideas o nociones que nos formamos se llaman conceptos. Ya, aquí 2 veces les han puesto 14, otra vez les han puesto 14. Yo también le he puesto igual para que puedan guiarse, no le he corregido para que puedan guiarse en las preguntitas que ya tienen, ¿ya? Vamos a poner acá, 14A, 14, la primera pregunta 14, otra preguntita más. 14 también vamos a dejarlo así. ¿Ya, chicos? Ya está. ¿Qué dice en la otra pregunta que también le han puesto 14? Dice, el almacén donde irán contenidos que han sido codificados en unidades llamados chunks o chunks en un número aproximado de 7 más menos 2 y que se mantiene en la conciencia durante unos segundos. ¿Cuál de estos tipos de memoria almacena la información entre 7 más menos 2 unidades de información? ¿Cuál de todos? Muy bien, Cruz, el de corto plazo, ¿no? La memoria de corto plazo almacena 7 más menos 2 unidades de información, llamado también chunks o chunks. Sumamos 7 más 2, 9, y restamos 7 menos 2, 5. Lo que pasa es que la memoria de corto plazo almacena mínimo 5 números, almacena mínimo 5 palabras, 5 consonantes y almacena máximo 9. 9 números, 9 nombres, 9 palabras, 9 países, 9 lugares. Cuando queremos grabarnos algo, la memoria de corto plazo nos permite almacenar mínimo 5 y máximo 9. O sea, es limitado. Mínimo 5, mínimo 5, máximo 9. Así permite la memoria de corto plazo. Cuando tienes que grabarte 20 nombres, bien difícil, ¿no? Porque el máximo es 9. Cuando tienes que grabarte un número de celular que tiene 10 dígitos, bien complicado, porque el máximo es 9. La memoria de corto plazo te permite grabarte a lo mucho 9. 9 nombres, 9 números. Es limitada. En cambio, la memoria de largo plazo, esa sí permite almacenar todo lo que quieras. Pero para tener memoria a largo plazo necesitas repasar.
Y por eso que cuando alguien nos da su número de celular, repasamos, repasamos y repasamos hasta grabarnos. Tu DNI, de repente ya te has grabado de tanto repasar. El número de celular de la mamá, el correo electrónico de algún familiar. Claro, si tú repasas y repasas, se graba. Pero en cambio la memoria de corto plazo no se repasa. Se presta atención, pero no se repasa. Y es por eso que desaparece entre 15 a 18 segundos. Claro, es pocos segundos, 15 a 18 segundos. La memoria de corto plazo, memoria limitada, almacenamos mínimo 5, máximo 9. Respuesta entonces la A, memoria de corto plazo. Ahora sí, acá sí está corregido ya chicos, la 15. A las palabras número, conciencia, moral o teoría, ¿cómo se les puede denominar? A cada una de esas palabras, se le va a llamar conceptos. Las palabras, como toda palabra contiene una idea, es por eso que toda palabra se relaciona con un concepto. El concepto de número, el concepto de conciencia, el concepto de moral, el concepto de teoría. El concepto de zapato, el concepto de alumno, el concepto de político, el concepto de religioso. Cada vez que te menciono palabras, cada palabrita mencionada, como me encierra una idea o un significado, entonces se relaciona con los conceptos. ¿Qué son los números? Son representaciones abstractas. O sea, tenemos el concepto o la idea que números son representaciones abstractas. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la moral? ¿Qué es la teoría? Entonces, siempre que te mencionen palabras, eso hace referencia a los conceptos. En cambio, si te dieran acá una oración, ahí sí sería juicio. Los juicios son oraciones. Pero las palabras son conceptos. D. 16. Si luego de observar varias situaciones llegamos a una conclusión, a esta forma de pensar, ¿cómo se le llama? Si luego de observar varias situaciones llegas a una conclusión. Si llegamos a una conclusión, es que estamos razonando. Recuerda que el razonamiento es aquel proceso por el cual, a partir de las observaciones, llegas a una conclusión. A partir de premisas, llegas a una conclusión. Hay razonamiento inductivo y deductivo, ¿cierto? En el razonamiento inductivo, a partir de observaciones particulares, tu conclusión era general. En cambio, en el razonamiento deductivo, a partir de observaciones generales, tu conclusión era particular. Entonces, cuando nosotros a partir de un conjunto de datos llegamos a ciertas conclusiones, eso se llama razonar, razonamiento. La C entonces sería en la 16. 17. El movimiento de la pierna, que está dada por el nervio femoral y el ciático, es producto de las sensaciones. El movimiento, chicos, ¿con cuál de estas sensaciones se relaciona el movimiento? ¿Ya? ¿Te estás concentrando? ¿Con cuál? En la 17. ¿Con cuál de esas sensaciones se relaciona el movimiento de la pierna? ¿Será sensación auditiva? No, ¿no? Es que auditiva es sonidos. Claro, auditiva es sonidos. ¿Será sensación de equilibrio? El movimiento de la pierna será sensación de equilibrio. ¿Será sensación visceroceptiva? Bueno, la palabra visceroceptiva hace referencia a las vísceras. Cuando tenemos hambre, por ejemplo. ¿Será sensación senestésica? ¿De qué se encarga el sentido senestésico? De todo aquello que necesitamos para poder vivir. ¿Y qué necesitamos para poder vivir? Respirar. ¿Qué necesitamos para poder vivir? Comer. ¿Qué necesitamos para poder vivir? Beber también, claro, beber. Eliminar los desechos corporales, así como los latidos cardíacos. Ya, todo lo que tenga que ver con lo vital sería senestésico. Pero acá arriba no me están preguntando por lo vital, acá arriba me están preguntando por los movimientos. La respuesta sería la segunda alternativa, chicos.
kinestésico. El sentido kinestésico se escribe con la letra C o con la letra K, cualquiera de los dos. El sentido kinestésico es aquel sentido que nos brinda información de todos los movimientos que realiza nuestro cuerpo. Mover los dedos para escribir se relaciona con el cerebelo, ¿ya chicos? Mover los dedos para escribir, mover la pierna para jugar fútbol o para caminar, saltar también, todo lo que es movimientos. Entonces, si la pregunta 17 me habla de los movimientos, elegimos cuál de los dos será el de acá arriba, kinestésico. Entonces sería la segunda alternativa, la pregunta 17. 18. Rosaura se confunde y compra, en lugar de un pimentón, compra un rocoto. Si se ha confundido, ¿qué experimentó Rosaura? ¿Una alucinación? ¿Qué experimentó Rosaura? ¿Una ilusión objetiva o una ilusión subjetiva? Está entre estos tres. Elige, ¿cuál marcamos? La respuesta, chicos, está entre esos tres. Si Rosaura se ha confundido y en lugar de comprar un rocoto, se confundió en lugar de comprar un pimentón, ¿no? Y compra un pimentón en lugar de comprar un rocoto. Se parece, profesora, es que se parece. Y como se parece, me confundí. Es que son muy parecidos. Ambos son rojos, ¿no? Claro, ambos son rojitos. ¿Alguna vez has ido de compras con la mamá? Tienes que acompañarla. Bueno, ahorita no se puede salir mucho. Pero si te has confundido, cada vez que te confundes, ilusión. Recuerda que cada vez que nos confundimos, ilusión. En lugar de marcar la clave A, he marcado la clave B y me he confundido. Eso se llama ilusión. En lugar de ver a una señorita, ¿ya? He confundido a un rockero por una señorita. A un rockero, a un varón rockero por una señorita. Eso se llama ilusión. He confundido el sonido del gato, el llanto, el sonido del gato, con el llanto de un bebé. Pensando que era un bebito, salgo y es un gato. Ilusión, ¿no? Si a lo lejos crees ver a una señora, pero te acercas y es un árbol, has confundido a la señora con un árbol, eso también es ilusión. ¿Y cuántas veces nos hemos confundido? Claro, has visto pasar a una persona, creíste que era tu mejor amigo y le pasas la voz, voltea y es otra persona. Entonces la respuesta sería ilusión. Pero el asunto es averiguar qué tipo de ilusión es, porque hay ilusión objetiva y también hay ilusión subjetiva. ¿Cuál de los dos será? ¿Objetiva o subjetiva? ¿Cuál es la diferencia? Si es que en el ejemplo te habla de las emociones, si en el ejemplo te dice que se confundió producto de las emociones, miedo, cólera, enojo, alegría, si en el ejemplo te preguntan que participó las emociones, ya sea de forma directa o indirecta, entonces sería ilusión subjetiva. Pero si en el ejemplo no te han mencionado las emociones, ni de forma directa ni de forma indirecta, entonces la respuesta sería ilusión objetiva. Ahora sí, analiza el ejemplo y fíjate cuál es. ¿Ya? ¿Te fijaste cuál es? ¿Te mencionan las emociones? No, ¿no? Para nada. No dice Rosaura, sale con miedo a comprar y producto del miedo se confundió. No dice. Rosaura está nerviosa porque no sabe qué pimentón elegir. No dice, ¿no? No menciona ni su nerviosismo, ni su miedo, ni su cólera, ni su enojo. No dice. Ya. Entonces significa que es el otro tipo de ilusión. Muy bien, Luis. Ilusión objetiva. Esa es la respuesta. Ilusión objetiva en la 18, marcamos la segunda alternativa. 19, ya estamos llegando casi al final. A ver, el restablecimiento del equilibrio es el restablecimiento del equilibrio
por satisfacción de la necesidad. ¿Cómo se llama? Cuando tú satisfaces una necesidad y tu cuerpo alcanza un equilibrio producto de esta satisfacción. Por ejemplo, ahorita tienes hambre, seguramente tienes hambre, y ya quieres almorzar. Sí, profesora, ya no puedo ni concentrarme porque tengo hambre, no he tomado desayuno. Si tenemos hambre o tenemos sed o no hemos dormido bien, estamos en un desequilibrio. Pero ¿qué sucede si logramos satisfacer esa necesidad de hambre, esa necesidad de sed? Si logras satisfacer, vas a alcanzar un equilibrio corporal. ¿Cómo se llama, chicos? Ya, elige. ¿Qué respuesta marcarías, Silvia? Alondra, ¿qué respuesta marcarías en la 19? En la 19, ¿qué marcarías, Adrián? ¿Estás dudando? No importa si estás dudando. ¿Qué respuesta marcarías en la pregunta 19, Héctor? A ver, Héctor, ¿te estás animando a responder? Vamos a ver, acá están las respuestas. Vamos a verificar. Ya, a ver, la mayoría se está animando por la segunda alternativa. Muy bien. Muy bien, Adrián. La segunda alternativa, está bien. Yair, es correcta tu respuesta. Segunda. La segunda, ahí está la segunda alternativa. Homeostasis. La homeostasis es el equilibrio que alcanza tu cuerpo luego de satisfacer una necesidad. Por ejemplo, cuando quieres ir al baño también, ¿no? Ya no sabes ni cómo sentarte, quieres miccionar, cruzas las piernas. Bueno, las chicas pueden cruzar las piernas, los varones como que tienen un poquito de esa dificultad, como que ya se están torciendo, profesora. Permiso para ir al baño, anda, anda, corre, corriendo vas y vuelves. Y cuando ya logras miccionar y evacuar todo lo que contengas en tu vejiga, ya te sientes más tranquilo, ¿no? Tranquilo, satisfecho, regresas sonriendo, feliz. Entonces, cuando tenemos hambre y llegamos a satisfacer nuestra hambre, cuando tenemos sueño y aunque sea media horita logramos dormir, el cuerpo se restablece. Ya, eso se llama homeostasis. Ahora sí, llegamos a la última preguntita, la 20. Si Julio le habla en voz baja a Arturo, entonces Arturo apenas logra escucharlo. Entonces, la voz de Julio ha llegado a qué umbral. Cuando hablamos despacito, que apenas logramos escuchar la voz del compañero, cuando éste nos habla susurrándonos al oído, te voy a contar un secreto y nos habla en voz baja, te voy a contar un chisme, ¿ya? Pero que no escuche la otra persona y nos hable en voz baja. Entonces, esa información, ¿a qué umbral habrá llegado? Recuerda que hay 3 umbrales. Tenemos el umbral mínimo, tenemos el umbral máximo y al medio, entre los dos, está el umbral diferencial. ¿Cuándo se usa el umbral mínimo? Cuando captas, como su propio nombre lo dice, cuando captas una mínima estimulación. Cuando captas una mínima estimulación, utilizas el umbral mínimo. Pero cuando captas una mayor estimulación, usas el umbral máximo. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, en la clase, si el profesor habla con voz alta o regularmente alto su voz, entonces estamos usando el umbral máximo. Conversar con alguien frente a frente, con voz regularmente alta, estamos usando el umbral máximo. Pero conversar en voz bajita, despacito, están conversando ellos dos. Están susurrándose al oído, ellos dos. Se están chismeando. Cuando en el colegio pedías la clave, ¿te acuerdas en el examen final parcial? Pásame la 1, decías. Despacito, ¿no? Para que no te escuche la profesora, la Miss Doris, ¿verdad? Entonces, este es un caso de umbral mínimo. Claro, muy bien, chicos. Umbral mínimo. Cuando alguien nos habla en voz baja, umbral mínimo. Cuando alguien da golpecitos en la puerta, despacito, ¿ya? Si vas a visitarme, plan de las 5 de la tarde, pero no golpees muy fuerte la puerta.
Despacio, toca mi puerta despacio, yo te voy a abrir, toca mi puerta despacio. Entonces, alguien toca despacito la puerta, ¿no? Ya, entonces, umbral mínimo. Acá se escuchan sonidos, sabores, se escuchan sonidos o se saborea algo, pero con mínima intensidad. También se toca algo, pero con mínima intensidad. Por ejemplo, tocar el agua tibia. Tocar el agua tibia, umbral mínimo. Pero tocar el agua un poquito más de lo tibio, casi caliente, umbral máximo. Probar la comida que mamá acaba de preparar, que tiene poquita sal. De repente tu mamá le echa poca sal a la comida. Recuerda que la sal en cantidades exageradas no es saludable. Debemos tratar de cocinar con poquita sal, es lo más saludable, ¿verdad? Quizás la mamá echa poca sal porque está cuidando su cuerpo, su salud. Umbral mínimo, poquita sal, poquita azúcar en el refresco, ¿ya? Umbral mínimo. Cuando te compras un foco de 50 watts, profesor, ese foco no alumbra mi cuarto, apenas si puedo ver, ¿no? Umbral mínimo, o sea, poquita iluminación. Todo lo que es estímulo con mínima intensidad. En cambio, un foco de 100 watts, ya, ahí sí se ilumina bien, ¿no? Umbral máximo. Escuchas música con un volumen moderado, umbral máximo. Tomas tu refresco con 3 cucharaditas de azúcar, sin exagerar, umbral máximo. El segundo de mamá tiene la cantidad adecuada de sal, umbral máximo. Entonces la respuesta, ahí está, la primera, umbral mínimo, conocido también como umbral inferior. Muy bien, jovencitos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Preguntas, dudas, consultas. ¿Alguna pregunta, Adrián? Jair, ¿alguna duda? Luis, Dani, si tienes alguna consulta, me dices. ¿Ninguna consulta, chicos? A ver, parece que no, ¿no? Ya, por acá me escriben que al parecer no hay consultas, todo está claro, me dicen, todo está ok. Ninguna duda, profesora, me están mencionando, ¿ya? A ver, para terminar, no te olvides que tenemos también el umbral diferencial, pero el umbral diferencial es el tipo de umbral que se utiliza cuando tenemos varios estímulos, varios estímulos. Lo que pasa es que vamos a necesitar varios estímulos para comparar la diferencia, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú escuchas las notas musicales, ahí usas el umbral diferencial, porque las notas musicales son 7, ¿no? Cuando tú escuchas las notas musicales y puedes diferenciarla, puedes compararla, es que estás usando el umbral diferencial. ¿Qué diferencia hay entre el azul noche y el azul cielo? A ver, profesora, apenita, si se nota la diferencia. Uno es más oscuro, profesora, entonces estás usando el umbral diferencial. ¿Qué diferencia hay entre el blanco marfil y el blanco humo? Blanco marfil y el blanco humo. El blanco humo, profesora, parece sucio. Ya, ahí estás usando el umbral diferencial. ¿Qué diferencia hay entre el lomo saltado que prepara tu mamá y el lomo saltado que prepara tu tía? Ah, es que mi mamá, profesora, delicioso, cocina el lomo saltado en su punto. Ya está salivando, seguramente ya tienes hambre. Ya, ahí también, cuando comparamos platos de comida en una feria gastronómica, también usamos el umbral diferencial. ¿Ya, chicos? Ya está. Muy bien. La domiciliaria es para ustedes, no se olviden. A continuación está la domiciliaria. Y ustedes en la tarde se concentran en su rato libre y se ponen a responder las preguntas de la domiciliaria. Muy bien, jovencitos. Entonces, nos estaríamos viendo la próxima semana, que si no me equivoco es la semana de fijas, ¿verdad? Así parece que la semana de fijas vamos a hacer preguntitas que generalmente vienen en el examen de admisión, las que más vienen como preguntas de examen de admisión, ¿verdad?
para elaborar las fijas, los profesores nos inspiramos, soñamos hasta con las preguntas. Y también revisamos los exámenes de admisión pasados y observamos qué preguntas vienen más en el examen de admisión, porque casi siempre se repiten las mismas preguntas, solo con otras alternativas, de otra manera. Esas son las fijas. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces, gracias por su atención. Nos estaríamos viendo en la próxima clase. Pueden